Mi nombre es Scarlett, y a principios del año pasado, disfruté demasiado de las comidas gourmet, lo que me hizo subir 5 kilos. Ahora, a mis 43 años, estoy a dieta en preparación para las próximas fiestas. Mi plan es simple: perder el peso ahora para que los excesos de las fiestas no me hagan retroceder. Parece una estrategia perfecta, ¿verdad? Con las tentadoras delicias desde Navidad hasta Año Nuevo, es un dilema encantador. Incluso podría darme el gusto de comer chocolates en San Valentín. Sí, ya estoy salivando solo de pensarlo. Parece que este año, como todos los demás, terminará con algunos kilos de más. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de invierno, una de cuando tenía 23 años. Después de salir con mi novio David durante varios años, nuestro compromiso estaba en el horizonte. Había llegado el momento de que conociera a mis padres, una presentación formal que insinuaba una próxima boda. A mis padres les agradaba David, lo que facilitaba las conversaciones sobre nuestro futuro. Sin embargo, ocurrió un giro inesperado cuando mi hermana mayor, Amara, que es 3 años mayor que yo, regresó del trabajo. Desde el primer momento, quedó claro que se sintió inexplicablemente atraída por David. Las hermanas tienen una forma especial de leerse entre sí, y no tardé en darme cuenta de que Amara se había enamorado de David a primera vista. Al principio, pensé que era un simple capricho pasajero, pero durante la presentación se sonrojó profundamente y se aferró a su mano. Sus expresiones soñadoras no pasaron desapercibidas. Por inapropiado que pareciera su comportamiento hacia mi prometido, decidí ignorarlo, creyendo que Amara no actuaría según sus sentimientos. Pero las cosas se intensificaron después de que David se fue. Recién salida de la ducha y envuelta solo en una toalla, Amara me exigió que rompiera el compromiso. Acusó a David de ser un mujeriego e insistió en que yo podría encontrar a alguien mejor. Sin embargo, no tenía ninguna prueba, solo lo que llamaba su intuición femenina. Como Amara nunca había tenido una relación, me resultaba difícil tomar su intuición en serio. Después de años de conocer a David, confiaba en él y en su integridad, así que decidí centrarme en nuestra relación, en lugar del drama que estaba creando mi hermana. Por supuesto, no me tomé muy en serio las advertencias de mi hermana, y simplemente respondí con un despreocupado: sí, tendré cuidado. Desde aquella conversación, David comenzó a visitar nuestra casa con más frecuencia. Expresó un deseo sincero de crear un fuerte vínculo con mi familia, algo que me pareció muy tierno. Esperaba que esto le ayudara a construir una buena relación con mis padres, quienes estaban muy contentos con él, y yo imaginaba un futuro armonioso juntos. Sin embargo, las cosas tomaron un giro incómodo debido al comportamiento de mi hermana. Según David, cada vez que yo no estaba cerca, ella actuaba con demasiada familiaridad. Le agarraba del brazo, se acercaba demasiado, e incluso cuestionaba mi madurez, preguntándole: ¿no crees que Scarlett es un poco inmadura? Incluso le pidió sus datos de contacto, y en una ocasión, se cayó de manera accidental, y dejó al descubierto su ropa interior. David encontraba todas estas situaciones más cómicas que atractivas, lo cual me tranquilizaba. Aún así, mi hermana parecía creer que tenía una oportunidad con David, porque él no podía rechazarla de manera directa, sin crear problemas familiares, ya que ella era mi hermana. Cada vez que se encontraban, ella lo saludaba dulcemente con un «hola», intentando conquistarlo. No era solo amor a primera vista. También influía el hecho de que David trabajaba en una gran empresa de buena reputación. Ella parecía pensar que era el hombre perfecto, alguien que podía ofrecerle un futuro seguro. Es responsable, tiene el tipo de rostro que me encanta y es un buen hombre, decía, claramente enamorada de él. En medio de todo esto, mis padres no dijeron ni una palabra sobre el comportamiento inapropiado de mi hermana. Ese silencio no era algo nuevo. Siempre habían sido bastante pasivos cuando se trataba de corregir las ocurrencias de Amara. Históricamente, ella era la hermana que nunca hacía las cosas bien. Por ejemplo, si le pedían calentar la comida, podía usar un recipiente de plástico no apto para el calor y terminar derritiéndolo.
tanto en lo académico como en lo deportivo, tampoco destacaba demasiado. Ella también se quedaba atrás con frecuencia, saltándose las clases de natación con toda clase de excusas, que le dolía un pie, que se sentía mal o que tenía problemas en la piel. Las tareas del hogar no eran diferentes, tampoco tenía talento para ellas. La verdad es que su apariencia tampoco era extraordinaria, pero a pesar de todas estas limitaciones, mi hermana siempre lograba convertirse en el centro de algún drama, igual que ahora con David. Como hija mayor, mi hermana siempre recibió un trato especial de nuestros padres. Parecía que, de manera implícita, me habían asignado el papel de apoyarla desde las sombras. A menudo me animaban a dejarla destacar, mientras yo permanecía en segundo plano, algo que siempre me pareció injusto. Tal vez mis padres la veían como alguien poco capaz y sentían más lástima por ella, lo que solo alimentaba su indulgencia. Yo, en cambio, siempre fui eficiente y capaz de hacer las cosas rápidamente. Quizá para los adultos, no había ningún atractivo en orientar a alguien que ya sobresalía por sí misma. Así, priorizar las necesidades de mi hermana y minimizar mis habilidades en público se convirtió en algo habitual. Sin embargo, a medida que fui creciendo y comprendiendo el valor de mis propios logros, especialmente en los estudios, empecé a resistirme a esta dinámica familiar. Si hubiera seguido adaptándome a sus expectativas, probablemente habría terminado menospreciando mis propias capacidades. Mi pequeña rebeldía pareció crear cierta distancia con mi hermana, ya que ella sintió que estaba perdiendo mi apoyo. Aún así, nuestra relación nunca llegó a deteriorarse gravemente. Seguíamos hablando con normalidad, y yo solía darle consejos sobre distintos asuntos. Nuestra dinámica familiar tenía sus peculiaridades, una sobreprotección excesiva hacia mi hermana, y algo de resentimiento por parte de ella. A pesar de todo, yo seguía considerándonos una familia bastante normal. Sin embargo, el equilibrio se rompió cuando David, mi prometido, no correspondió a los sentimientos de mi hermana. Su frustración alcanzó el punto máximo la víspera de nuestra boda, cuando expresó ante nuestros padres un sentimiento bastante común respecto al orden de los matrimonios entre hermanos. No puedo aceptar que mi hermana menor se case antes que yo. Mis padres intentaron consolarla. No te preocupes, Amara. Tú también encontrarás pronto una buena pareja. Pero, pese a sus palabras, la idea de que la hermana mayor debía casarse primero, y que era demasiado pronto para que yo me casara, seguía siendo motivo de conflicto. Pero la boda es mañana. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿No les importo? Voy a ser la pobre hermana mayor que fue superada por su hermana menor. Aquella noche escuché la acalorada discusión desde el pasillo. ¿Era realmente necesario que ella se casara antes que yo? Si hubiera esperado por ella, habría perdido años valiosos de mi vida. Su reacción me pareció exagerada. Después de expresar su malestar, pensé que se calmaría, pero en lugar de eso, hizo una exigencia que me dejó atónita. Mamá y papá no asistirán a la boda mañana. Con eso debería bastarte. Me quedé en shock. Mis padres habían aceptado no ir a mi boda para complacer a mi hermana. Era como si pertenecieran a un culto en el que ella ejercía una influencia desmedida. Esto iba mucho más allá de la simple indulgencia. Está bien, me conformaré con que tenga una boda que nadie reconozca, dijo mi hermana de mala gana. Era evidente que no quería que me casara con David, probablemente porque ella misma estaba enamorada de él. La realidad me golpeó con fuerza. Una boda sin la presencia de mis padres, todo debido al amor no correspondido de mi hermana. El día de la boda estuvo muy lejos de ser feliz para mí. La noche anterior no pude dormir. No era por la emoción, sino por el miedo y la angustia que me provocaba recordar aquella conversación. No podía borrar de mi mente la sonrisa de satisfacción de mi hermana cuando supo que nuestros padres no asistirían. Al llegar al lugar de la ceremonia, tuve la dolorosa tarea de explicar a David y a sus padres por qué los míos no estaban allí. Lo siento, pero mi hermana se opone a este matrimonio,
así que mi familia no asistirá. Fue una confesión desgarradora. Mis suegros se quedaron atónitos. Les costaba creer que hubiera padres capaces de no asistir a la boda de su propia hija. Permanecieron en silencio, tratando de asimilar el peso de la situación. Al percibir la pesada atmósfera, mi suegra tomó mi mano. Mi suegra tomó mi mano, y mi suegro colocó las suyas sobre las nuestras. Recuerda que tu familia está aquí. No conviertas este día en uno triste. Vamos, ¿por qué no sonríes?, dijo mi suegra con calidez, ofreciéndome el apoyo y el cariño que me faltaban de mi propia familia. En ese momento, de pie en el día de mi boda, las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Pero David se acercó, me acarició la cabeza con ternura y me tranquilizó. Marianne, estoy aquí como tu esposo, así que no te preocupes por quién no está. Al verme llorar, David y mis suegros intentaron animarme. No llores, eres la novia y se te correrá el maquillaje, dijeron medio en broma para aligerar el ambiente. Entonces mi suegra me miró con sinceridad y me aconsejó. Marianne, quizá la situación con tu familia sea difícil, pero hoy estás comenzando una nueva vida. Es un maravilloso comienzo. Concentrémonos en construir tu propia familia. A pesar de sentirme abandonada, sentí el fuerte abrazo de mi suegra, seguido por David y mi suegro uniéndose a él. Me repetí a mí misma lo que ella había dicho. Este era un nuevo comienzo. Decidí construir mi propia familia feliz. Ese día, David y yo nos casamos, y comenzamos nuestra vida juntos. Han pasado 13 años desde entonces. David y yo hemos sido bendecidos con 3 hijos. Una hija muy capaz, que parece manejar cualquier situación, y 2 hijos traviesos que adoran sembrar un poco de caos en la casa. A veces me descubro gritando, ¡basta ya! Y hasta a mí me sorprende lo mucho que sueno como una madre con autoridad. La carrera de David ha prosperado. Compramos una casa, y hemos llevado una vida estable y feliz. Entonces, un día, unas figuras inesperadas aparecieron en nuestra puerta. Mi padre, mi madre y mi hermana. Después de la boda, mantuve mi distancia de mi familia, y nunca les di mi nueva dirección. Pero de alguna manera nos encontraron y se presentaron sin avisar. Por supuesto, mis palabras de bienvenida no fueron precisamente cálidas. ¿Qué quieren? Mi hermana respondió. Tengo un favor que pedirte. Mis padres añadieron. Es algo que solo tú puedes hacer por nosotros. Me miraban con expresión seria. Estaba desconcertada. ¿Qué podían necesitar de mí después de 13 años de distanciamiento? Permanecí en silencio, mitad curiosa y mitad temerosa. Entonces mi madre habló. Queremos que le entregues a David a tu hermana. No puedo aceptar que mi hermana menor se case antes que yo. Mis padres intentaron consolarla. No te preocupes, Amara. Tú también encontrarás pronto una buena pareja. Pero pese a sus palabras, la idea de que la hermana mayor debía casarse primero, y que era demasiado pronto para que yo me casara, seguía siendo motivo de conflicto. Pero la boda es mañana. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿No les importo? Voy a ser la pobre hermana mayor que fue superada por su hermana menor. Aquella noche escuché la acalorada discusión desde el pasillo. ¿Era realmente necesario que ella se casara antes que yo? Si hubiera esperado por ella, habría perdido años valiosos de mi vida. Su reacción me pareció exagerada. Después de expresar su malestar, pensé que se calmaría, pero en lugar de eso, hizo una exigencia que me dejó atónita. Mamá y papá no asistirán a la boda mañana. Con eso debería bastarte. Me quedé en shock. Mis padres habían aceptado no ir a mi boda para complacer a mi hermana. Era como si pertenecieran a un culto en el que ella ejercía una influencia desmedida. Esto iba mucho más allá de la simple indulgencia. Está bien, me conformaré con que tenga una boda que nadie reconozca.
dijo mi hermana de mala gana. Era evidente que no quería que me casara con David, probablemente porque ella misma estaba enamorada de él. La realidad me golpeó con fuerza, una boda sin la presencia de mis padres, todo debido al amor no correspondido de mi hermana. El día de la boda estuvo muy lejos de ser feliz para mí. La noche anterior no pude dormir. No era por la emoción, sino por el miedo y la angustia que me provocaba recordar aquella conversación. No podía borrar de mi mente la sonrisa de satisfacción de mi hermana cuando supo que nuestros padres no asistirían. Al llegar al lugar de la ceremonia, tuve la dolorosa tarea de explicar a David y a sus padres por qué los míos no estaban allí. Lo siento, pero mi hermana se opone a este matrimonio, así que mi familia no asistirá. Fue una confesión desgarradora. Mis suegros se quedaron atónitos. Les costaba creer que hubiera padres capaces de no asistir a la boda de su propia hija. Permanecieron en silencio, tratando de asimilar el peso de la situación. Al percibir la pesada atmósfera, mi suegra tomó mi mano. Mi suegra tomó mi mano, y mi suegro colocó las suyas sobre las nuestras. Recuerda que tu familia está aquí. No conviertas este día en uno triste. Vamos, ¿por qué no sonríes?, dijo mi suegra con calidez, ofreciéndome el apoyo y el cariño que me faltaban de mi propia familia. En ese momento, de pie en el día de mi boda, las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Pero David se acercó, me acarició la cabeza con ternura y me tranquilizó. Marianne, estoy aquí como tu esposo, así que no te preocupes por quién no está. Al verme llorar, David y mis suegros intentaron animarme. No llores, eres la novia y se te correrá el maquillaje, dijeron medio en broma para aligerar el ambiente. Entonces mi suegra me miró con sinceridad y me aconsejó. Marianne, quizá la situación con tu familia sea difícil, pero hoy estás comenzando una nueva vida. Es un maravilloso comienzo. Concentrémonos en construir tu propia familia. A pesar de sentirme abandonada, sentí el fuerte abrazo de mi suegra, seguido por David y mi suegro uniéndose a él. Me repetí a mí misma lo que ella había dicho. Este era un nuevo comienzo. Decidí construir mi propia familia feliz. Ese día, David y yo nos casamos y comenzamos nuestra vida juntos. Han pasado 13 años desde entonces. David y yo hemos sido bendecidos con 3 hijos. Una hija muy capaz, que parece manejar cualquier situación, y 2 hijos traviesos que adoran sembrar un poco de caos en la casa. A veces me descubro gritando, ¡basta ya! Y hasta a mí me sorprende lo mucho que sueno como una madre con autoridad. La carrera de David ha prosperado. Compramos una casa y hemos llevado una vida estable y feliz. Entonces, un día, unas figuras inesperadas aparecieron en nuestra puerta. Mi padre, mi madre y mi hermana. Después de la boda, mantuve mi distancia de mi familia y nunca les di mi nueva dirección. Pero de alguna manera nos encontraron y se presentaron sin avisar. Por supuesto, mis palabras de bienvenida no fueron precisamente cálidas. ¿Qué quieren?, mi hermana respondió. Tengo un favor que pedirte. Mis padres añadieron. Es algo que solo tú puedes hacer por nosotros. Me miraban con expresión seria. Estaba desconcertada. ¿Qué podían necesitar de mí después de 13 años de distanciamiento? Permanecí en silencio, mitad curiosa y mitad temerosa. Entonces mi madre habló. Queremos que le entregues a David a tu hermana. David y yo nos quedamos en shock. Espera un momento. ¿Qué quieres decir con que debo entregar a David?, pregunté, completamente confundida y alarmada por aquella extraña petición. Cuando los cuestioné con firmeza, mis padres apartaron la mirada con culpa, mientras mi hermana permanecía allí, orgullosa y satisfecha. A sus 40 años y todavía soltera, parecía no sentirse afectada por su situación, que ahora también incluía el desempleo,
ya que la empresa donde trabajaba había cerrado recientemente. La situación es difícil, explicó mi padre. Estamos preocupados por el futuro de tu hermana. Está soltera y sin trabajo. Esperamos que lo entiendas. Como hermanas, deberían sentir lo mismo. Por dentro, rechacé su razonamiento con un rotundo de ninguna manera, pero me quedé callada para escuchar hasta dónde llegaban. Mi frustración aumentó cuando mi padre continuó. A ella siempre le ha gustado David y sigue sola por eso. Ya has estado con él durante todo este tiempo, ¿no es así? ¿Podrías dejar que tu hermana lo tenga por el resto de su vida? ¿Qué quieres decir? Pregunté incrédula. David estaba igualmente impactado, y apenas encontraba palabras. Mientras tanto, mis padres seguían suplicando, y mi hermana mantenía una actitud arrogante, convencida de que obtendría lo que quería. Entonces David me apartó y me susurró. Esto podría ser una oportunidad para acabar con todo esto. ¿Recuerdas aquella broma que hiciste cuando estabas borracha? Parece que se está haciendo realidad. Con más confianza volvimos a enfrentarnos a mi familia. ¿De verdad amas tanto a David? Le pregunté. Sorprendida por mi pregunta directa, mi hermana tartamudeó. Sí, lo he amado todo este tiempo. Es mucho tiempo para seguir enamorada del esposo de otra persona. Su respuesta estuvo llena de convicción. Ha sido muy doloroso verlos juntos. Debería haber sido yo. David y yo luchábamos por mantener la compostura. Decidí seguirles la corriente un poco más. Si lo amas tanto, me apartaré. Todos quedaron atónitos, especialmente mis padres. ¿De verdad? ¿No amas también a David? Preguntó rápidamente mi madre. No, en realidad, intervino David, entrando en el juego. Para decir la verdad, siempre he tenido sentimientos por Amara. La cara de mi hermana se iluminó. ¿De verdad? Lo sabía. El intercambio era tan surrealista que apenas podíamos contener la risa. La realidad era, por supuesto, que David y yo seguíamos tan unidos como siempre. Pero a veces, seguirle el juego a una situación absurda es la mejor manera de demostrar lo ridícula que es. Mientras abrazaba a David, noté el brillo divertido en sus ojos. He estado esperando este momento, dijo con la voz temblorosa por la risa contenida. David fingía llorar, aunque sus hombros lo delataban. Solo tenemos que superar esta pequeña actuación, le susurré. Siempre estaremos juntos. De repente, mi hermana comenzó a hablarle a David como si llevaran años siendo íntimos. Sonaba tan natural que parecía haber vivido en su mente una historia romántica con él durante los últimos 13 años. Amara, soy feliz. Por favor, apóyame de ahora en adelante, dijo David sonriendo. Sí, por supuesto, respondió ella con entusiasmo. Entonces David soltó la bomba. Voy a renunciar a mi trabajo. El rubor desapareció del rostro de mi hermana y fue reemplazado por la sorpresa. Quiero estar contigo todo el tiempo, Amara, así que dejaré mi trabajo para estar siempre a tu lado. Ni siquiera saldré de casa. Te seguiré hasta el baño y te observaré mientras haces las tareas domésticas. El tono alegre de David dejó a mi hermana completamente desconcertada y presa del pánico. Mis padres tampoco pudieron ocultar su incomodidad. Pero yo tampoco estoy trabajando, y esto es un problema. ¿Qué tiene de malo? Si estamos juntos, no tenemos nada que temer. No necesitamos dinero para ser felices, continuó David, llevando el absurdo aún más lejos. Pero hoy en día tenemos que pagar seguros y gastos, ¿no? Ya no vivimos en otros tiempos. No podemos amarnos si no hay dinero, balbuceó mi hermana. Aprovechando el momento, intervine. David, si terminamos divorciándonos, me quedaré con una buena parte de los bienes, así que más vale que pagues. No te preocupes. Tu hermana y tus padres se encargarán de los pagos,
respondió David entre risas. Al escuchar eso, mis padres palidecieron y se miraron incrédulos. Amara, es difícil decirlo, pero esto no está bien. No puedes quitarle el marido a tu hermana. Exactamente, Amara. Eso está muy mal. ¿Dónde había quedado toda su pasión anterior? Era como si de repente hubieran recuperado la cordura. ¿Qué están diciendo? Prometieron darme a David, protestó mi hermana. Pero, Amara, eso fue antes. No quiero oírlo, la interrumpió mi madre. ¿Entonces nadie me apoya?, gritó mi hermana. En medio de su rabieta, le tiró del cabello a nuestra madre, y mi padre intentó mediar en el caos. Entonces David habló con calma y captó la atención de todos. Sinceramente, no eres mi tipo. Te respeto como la hermana de Marianne, pero aparte de eso, no quiero tener mucho trato contigo. Especialmente esa forma en que me miras desde arriba. La verdad es que me desagrada. Pensar que alguien ha estado enamorado de mí sin ser correspondido durante tantos años es bastante incómodo. Las palabras sinceras de David dejaron a mi hermana y a mis padres sin habla. Pero, David, ¿y todo lo que dijiste antes?, preguntó Amara. Por favor, deja de actuar con tanta familiaridad con el esposo de otra persona. No hay forma de que él se enamore de ti, concluí con firmeza, poniendo fin a aquel absurdo que había ido mucho más allá de una simple disputa familiar. Vi cómo mi hermana se acercaba a David con el rostro pálido y me interpuse. Tenemos una familia y vivimos felices. Ella se detuvo y me miró. ¿Me engañaron?, exclamó. ¿Cómo puedes pensar que alguien que no se ha puesto en contacto contigo durante 13 años te ama? ¿No te parece poco realista? Esperaba hacerla entrar en razón. Su rostro se puso rojo, y sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. Si realmente fueras una persona atractiva como pareja, tal vez. Pero nadie encuentra encantadora a alguien desempleada, dependiente de sus padres, y que no tiene ninguna autonomía, porque su madre siempre le ha hecho todo. Mis palabras fueron directas y despiadadas. Detrás de mí, David soltó una pequeña risa. Al comprender la realidad de mis palabras, mi hermana rompió a llorar desconsoladamente. Sus lágrimas parecían interminables. Mis padres intentaban consolarla, mientras sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y una comprensión tardía de la dura verdad. Por lo tanto, no voy a entregarte a David. Por favor, renuncia a esa idea, Amara. Al escucharme, su llanto se intensificó, tan infantil y desmedido, que resultaba impropio de una mujer adulta. Toma esta experiencia como una lección, y por favor, no vuelvas a involucrarte en nuestras vidas. Sin importar en qué problemas te encuentres en el futuro, no esperes ayuda de nosotros.